Bienvenidos a Hora de Incidentes. ¡Claro que sí! Una vez Un aplauso más espontáneo para todo nuestro público. Bueno, estamos en esta edición especial porque es semana distrital, entonces... Distrital. ¡Semana distrital! Ponle alguna cosita, Pancho. Semana. Ya. Lo que sea, Zuccarelli, ¿para qué nos alcanza? Yo creo que Bueno, parece que es como no una alcanzó letra. para esto. Bueno, pero algo nos alcanzará. Felipe Simonson, ¿cómo está? Marcelo Pérez Quiraqueo. Hola, ahora sí. Ahora sí, como corresponde. ¿Cómo está en esta semana distrital? Oye, muy bien, muy nervioso porque, bueno, con este tsunami, ola de tsunami que se viene, bueno, te afectó a ti. Me afectó directamente a ti. Uno tiene primera línea, entonces, claro. Sí, primera claro, línea costera. La gente obviamente. que tiene primera línea costera ya, bueno. Sí. Solo Sí. pero algún perjuicio tienen que tener los ricos. Esto, al World Perjuicio, los ricos también lloran, También como lloran, decía también la lloran. teleserie, ¿no? Ya de la mexicana de aquellos años. Pero bien, muy contento porque tenemos una edición especial. Nos habían pedido hablar un poquito más de política, así que vamos a tener esa oportunidad de conversar un poquito más del clima electoral. Paréntesis, me llamó el presidente de un gremio creí que el presidente Boric. de consumidores. Ah, Y me dijo, oye, están muy amarillos, po, quémense el potito. ¿en Y dije, serio? bueno, y tuve que excusar a Marcelo Pérez Quilaqueo, porque bueno, Sí, ¿qué bueno. vamos a hacer? Hay que decir una ¿Qué cosa, vamos a Marcelo Pérez Quiraqueo. El tema es que tras bambalinas, cuando la cámara está apagada, cuando el micrófono está en off, ¿Cómo le se pega para lo que manda, se mueve? se a lo que se manda mueve? unas cuñas y No. pero cuando se prende empieza el oficio, Sí, la dedicación, la diplomacia, la delicadeza, ¿no? Y la demanda, ¿no? Arriesgo de demanda. Arrego de Arriesgo demanda, scratch. Revelo de pruebas. No, claro, ¿y por qué dijiste esto? No, son cosas que uno comenta o cosas que uno le llegan, pero que, a ver, que generalmente no hay como certeza o tanta prueba. Son cosas que de café. Pero Opiniones. Opiniones, muchas de ellas. Pero bueno, acá llegamos con certezas, con hechos, ¿ya? Y con opiniones. Con factos, como dice la gente Claro, joven. y además Poderes también, fácticos. también esta semana, como es edición especial, ya nos iremos a nuestros respectivos territorios, saliendo de acá, él Sí. se irá a primera línea, Claro. Felipe irá hacia ese lado, y bueno, yo bajaré hacia los centros de la ciudad. el abajismo. El abajismo Insoportable. desatado. Hacia Insoportable. Baja Providencia Desatado, iré. desatado. Hacia el Valle Profundo. Claro, pero además, sí, bueno, po. Directo a la marginalidad de Claro. los MITS, una cosa así. El barrio Italia, lo más Ahí. bajo de Chile. Ahí, a, No, la, a la pues, periferia, a la periferia de Santiago. Barrio Obrero, Barrio a Obrero. Pedro Valdivia con Bilbao. No, vive al no, lado no. vive al lado de una industria, ¿no? Sí, de una factoría italia. Ex Girardi Factoría. No, pero además queremos en esta oportunidad como edición especial también, bueno, teníamos la idea de tener alguna invitada, pero por temas de coordinación. Estamos grabando de noche, también. Grabando de Actividades noche. Gracias al equipo Sí. Golden Team Claro. que Al equipo está dorado, acá. Lo hemos nuevamente. tenido 8 horas acá mientras nosotros conversábamos, fíjate, y no nos De dimos cuestión. cuenta. Claro, Pero entonces- estamos acá. Gracias, mi amor, por hacerme llegar tarde. Entonces, Total, no escuchen los programas, así que da lo mismo. no lo ve Gracias, mi tampoco. amor, Bueno, gracias por pero todo. como Gracias. estamos grabando más tarde, hicimos todo un esfuerzo para poder tener opiniones también de invitadas sobre algunos de los temas que estamos es hablando, y cierto. más adelante tendremos en el panel y abriremos este panel también. Tenemos Las una- opiniones de Las Tremendo. semanas distritales tienen que ser con invitadas. Eso es lo que estamos Exactamente. viendo. Tremendas invitadas, de verdad es un lujo tener a 3 invitadas de este Calibre. nivel. Sí, de verdad que sí. Estamos súper contentos. Muchas gracias a las 3 por aceptar la invitación de este humilde podcast, tu podcast regalón. Sí, bueno, el presupuesto ha fallado esta semana, lamentablemente los tazones tuvimos que venderlos para poder llegar a esta hora, pero nos Son recuperaremos cosas que pasan. y estaremos. Sí, están los tazones. Sí, pero están prometidos. Yo no los sacaría porque ya mañana vamos a tener que ver qué hacemos con eso. Primer tema en competencia y vamos a esta semana distrital. El primer tema tiene que ver con las elecciones. Así que, primer tema en competencia. Las elecciones, obviamente estamos en una disputa entre, yo diría, 3 candidaturas que son las que tienen la atención, pero primero arriba, Jara y Kast están en esto manejando 2 tercios y después está todo repartido en el otro tercio, ¿no? Todo repartido en donde Matei, que era la escapada inicial, ya está en una cosa más discreta.
y se ha metido Parisi y el resto del pelotón ya bastante atrás, ¿no? Con un Kaiser que ha perdido mucho terreno a pesar de la novedad, pero su falta de performance lo ha llevado a perder posiciones. No tenemos idea de qué es lo que va a pasar porque esto es muy líquido y por lo tanto podría ser que cuando nosotros salgamos a este espacio tengamos un sorpresón y tengamos que hacer un video adicional para explicar por qué no lo hablamos. Nuevamente, No creo que no te vas a arriesgar hoy día, ¿no? No, yo Pura no voy a decir certeza. nada, pura cosa que pasaron. Voy a decir pura cosa que El equipo pasaron. técnico dice que si te puedes acercar un poquito Ya, para sí, acá por y ahí, favor. ahí Ahí está, sí. ahí Ya, perfecto, ahí muy está. bien. Para la cámara porque tienes una cámara para ti. Que es una, Mira, Sí, ahí está. que es un problema que la gente de izquierda está diciendo que ahora hay que moverse un poquito hacia el centro. Lo dice una de nuestras invitadas, hace mención a eso. Así que Bueno, Marcelo Pérez. Abramos los fuegos con un contexto, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, Marcelo Pérez, sobre las elecciones? Mira, solo parto con esto, ¿no? Que alguien decía desde un periódico extranjero que no estamos separados de lo que ha pasado en otros países y tenemos una tendencia entre la ultraderecha y la ultraizquierda nuevamente. Y es cosa de ver a Brasil entre Lula y Bolsonaro, y es cosa de ver a Milei con Fernández en un momento. O sea, han pasado muchas cosas, no Fernández, pero el candidato del peronismo, ¿no? Sergio Massa. Y eso ha pasado en otros países que no, pero esa tensión no es nueva. Es algo que se ha dado en Europa, que se dio en Estados Unidos también, que se ha dado en Latinoamérica, y parecíamos que estábamos como alejados de eso y éramos mucho más centristas, pero no es así, ¿no? O al menos eso dicen los hechos. Uno podría viendo como las abreviaturas de dónde provienen las dos principales candidaturas, ¿ya? Pero claro, hay que empezar a analizar un poquito las alianzas las cuales componen estas candidaturas o las bases de estas candidaturas. Por un lado tenemos una de las derechas que hay, ¿ya? Que son Chile Unido, ¿ya? Que dividían en dos, pero que finalmente probablemente sea solo una, que sea la de Kast, que es de republicanos, nacional libertarios y social cristiano. Y por el otro lado, la otra candidatura que puntea ya es como de toda la centroizquierda, ¿ya? Desde la ADC, ¿ya? Hasta el PC, algo que podría bien inédito y repetir o profundizar lo que fue la nueva mayoría. Entonces, esto es más un revival, ¿ya? O una proyección o un rescate de la nueva mayoría que de la concertación, como primera cosa. Y segundo, con los ejes corridos más hacia el centro, en el sentido del discurso de la propia candidata y de las señales que ha dado. Es decir, el gran júbilo, ¿ya? Por la entrada de la ADC, que los voceros o integrantes de este comando que ha sido agoteo estén autorizados para anunciarse solos, digamos, y que vengan del mundo más de centro o socialdemócrata o definitivamente centro-izquierda, como el socialismo democrático, como Erika Edo y Ricardo Lagos Weber, digamos, la intención de tener un economista importante del mundo del Partido Socialista, ¿ya? Eso te va dando cuenta de cuál es el cariz y cómo se va a enfrentar a la alternativa ultra, que es decir, no con una alternativa ultra más allá de que sea del PC, ¿ya? Sino que en el discurso, es decir, cubriendo un poco hacia el centro, que es un poquito lo que hizo Lula. Lula tiene un vicepresidente que proviene de un mundo de centro incluso, ¿ya? Alckmin, que en algún momento estuvo aliado con la centro-derecha o el Partido Socialdemócrata brasileño de Fernando Henrique Cardoso. Si no recuerdo mal, proviene de ese mundo y construyó esa alternativa, ¿ya? Y aquí podemos ver que Janet Jara, como le dice Marco, se está moviendo hacia allá. Si uno lee la entrevista, fantástica entrevista de Rocío Monte el fin de semana en el Diario El País, ¿ya? Ella habla voy a recordar algunos conceptos como cohesión social, crecimiento e igualdad, inversión extranjera, apuntalar, bajar las barreras de permisos, pero equilibrándolo con criterios medioambientales, ¿ya? Con el aumento de derechos, te está diciendo que es un programa súper socialdemócrata, y por eso yo también lo decía, con una alianza de centroizquierda. Ella lo habla, sí, soy candidata de centroizquierda, soy militante comunista, pero soy candidata de la centroizquierda, con un programa de centroizquierda, ¿ya? Con un discurso de centroizquierda y con señales hacia ese mundo. Entonces, por eso te diría que hábilmente supera
ya lo que era esta alguna vez se llamó Apruebo Dignidad, que está enterradísimo desde el primer plebiscito para entrar en una alianza que te digo, parece más una proyección de lo que es la nueva mayoría tomando ese relevo de Bachelet. ¿Por qué no está el Frente Amplio? No, sí está, pero está Pero no es tan importante. No, por su propio resultado, Ya, ok. ya por La los nombres, performance. por la propia performance, porque además está dando la señal de que no es una continuidad de este gobierno. De hecho, lo dice. Hay cosas que yo no haría igual y hay cosas que no voy a hacer. Dijo en la entrevista, dice, yo no vengo a hacer un gobierno que lo viene a hacer el mejor de la historia como Piñera, ni a transformarlo todo. Con eso dice mucho, creo yo. ¿No? Ahora, pero Felipe Simonson, tu visión, el partido, el gol, como decía Cañón Alonso. Yo no sería tan optimista con esa mirada de mi colega Marcelo Pérez. Yo El creo que compañero aquí de mesa. hay una adaptabilidad un poco a las circunstancias, más que una decisión y una definición profunda, ideológica y de propuesta, digamos, de país, ¿sabes? ¿Y esto es porque el PC saben está detrás? perfectamente. No lo sé, yo creo que sería lo mismo si que fuera cualquiera, pero saben que el horno no está para bollos, para hacer cambios refundacionales, ni mucho menos. El Frente Amplio tiene esa vocación. Hoy día yo escuchaba en la radio a Un a la día de presidenta, esta semana. hoy día miércoles, no sé cuánto, 30 de julio, en la radio, Claro, en una estamos radio terminando amiga. el mes, sí, Radio amiga. claro. ¿Podemos decir el nombre de la radio? No, Sí, somos radio no, enemiga. puedes Estamos en decirlo. contra de todo. Pero son En- plataformas distintas. En Tele 13 Radio. ¡Ah! Constanza Martínez. Radio Vitacura. Y, No puede decir eso. Bueno, pero dale. ¿Qué dijo? y decía que escuchamos mucha radio, en compañero. realidad lo que le estaba tratando de acomodar que el programa de Janet era como pro crecimiento, pro estabilidad, pro destrave de proyectos. Y en realidad lo que estaba haciendo era tratar de justificar el discurso adecuándolo a la realidad política de lo que tenemos hoy día. Yo no a otro perro con ese hueso. Pero Yo ya, no, pero- para pero- mí, hay para falta mí de me Pero parece- esa señal de a mí- realismo y es muy importante a mí para gobernar. me parece que Tito tiene que venir con cierta convicción y la convicción no está. Saben que eso es lo que tienen que decir porque eso es lo que hay que decir, porque como palabra de buena crianza. Entonces ahí es donde uno trata de un poco de identificar qué es lo que realmente se siente o no, o si esto es algo meramente acomodaticio. Yo soy ahí creo que en eso está jugando y ahí es donde quizás se va a caer, porque ¿por qué no entran con toda la fuerza y la convicción todos los expertos y todos los expertos en políticas públicas de la Bueno, de los la economistas nueva- que decía de la nueva Marcelo. mayoría? No solo los economistas, cualquiera. O los expertos en Cualquiera. seguridad, ¿no? Que también Claro, no cualquiera, están. ¿dónde están? ¿Por qué? Porque no es sustentable lo que... ¿No es sustentable o hay cálculo político? Porque también yo hay creo un poco... es una mixtura, porque si tengo un sueldo vital de 150.000 pesos, sin tener un programa que se sustentaba, porque ya no hay que decirlo, se sustentaba en hacer crecer la demanda interna, bueno, no va por ninguna parte. Y de repente te diste cuenta que no, porque bueno, si no le gustan mis principios, tengo otros. Bueno, y esa es una de las razones por las cuales no entra los expertos de ese lado. Ahora, sí. perdón, solo para terminar, yo creo que la lucha sí está sentada efectivamente en los tres, y si uno se da cuenta, en las últimas actividades donde han habido debates presidenciales, el Salmón Summit, el día de mañana, jueves Hasta los 31, camioneros, digamos, la cosa del transporte. Sofofa, solo invitan a 3. Entonces, bueno, eso también te habla un poco de a quién quieren escuchar. Ahora, Johannes dijo que, ahí pueden buscar la cita, yo haría muy buenas performances en esas actividades. No nos cabe duda. Pero no, además no, recordemos que no París tenemos duda de eso. París sacó un tercer lugar no estando en Chile. Así que creo que, ojo con lo que dicen la encuesta y todo esto, porque puede venir un escapado por otro lado y ganarte un segundo lugar sin que te des cuenta. De acuerdo, pero más que escuchar a nosotros, bueno, sobre este mismo tema le preguntamos a nuestras invitadas. Sí, y vamos a ir con nuestras invitadas entonces con esta primera pregunta sobre cómo ven las elecciones. Hola, soy Natalia Castillo, exdiputada de la República, y me preguntan sobre el clima de las elecciones. Lo primero es que, post primaria, siento que hay mayor ambiente de elecciones.
hay disputas en la derecha, hay un cierto envión de la candidatura del oficialismo, se están armando equipos, por lo tanto hay harta expectativa, gente que sale del gobierno. Entonces durante este momento estamos como en un proceso de ajuste del marcomando y que se dé esta disputa electoral. Creo que va a ser relevante, por ejemplo, lo que pase con Kaiser, si finalmente va a bajar su candidatura, no la va a bajar, si la derecha va a ir a tres bandos. Bueno, ya se despejó el tema de la democracia cristiana. Falta todavía también saber si van a haber candidaturas independientes que se van a poder inscribir. La candidatura de Marco Enrique Ominami, la de Parisi y creo que Mike Nichols también está en el tema de la firma. Entonces también hay que ver qué va a pasar con eso, cómo se va a competir. Va mi aporte a este interesante podcast de análisis del momento político. Parto con una reflexión sobre el panorama electoral, sobre todo presidencial, a la luz de las últimas encuestas, ¿cierto? Que especialmente después de la primaria del oficialismo ha estado marcada por la consolidación de la figura de Janet Jara, mucho más competitiva de lo que en algún minuto se pensó. Y en paralelo el ascenso y consolidación también como favorito para la primera vuelta de José Antonio Kast, ¿no? Esto en algún sentido para algunos, no para todos, puede haber sido una sorpresa porque justamente con el triunfo de Janet Jara se esperaba o se pensaba que podía subir Evelyn Matei llevándose a todo un mundo de centro que habría quedado huérfano después de la derrota de Carolina Toa. No ha sido así. José Antonio Kast ya venía subiendo desde antes de la primaria del oficialismo, por lo tanto creo que esos buenos resultados tienen que ver con otras cosas y no solo con ese hito. Y probablemente el análisis tiene más que ver, no tanto creo, con una eventual polarización, ¿cierto? Radicalización del electorado y de las posiciones. Puede haber algo de eso, pero pienso que tiene más que ver con un buen desempeño de parte del mundo republicano, donde no hay solo un liderazgo que lo ha hecho bien, ¿cierto? Y creo que es bien claro, no es necesario ser militante republicano ni simpatizar con Kast para reconocer que ha ejercido un liderazgo inteligente, al menos, sino que además hay una estructura partidaria marcada por cierta épica, por cierta fuerza, digamos, propia de un partido nuevo, que explica también esos buenos resultados, ¿no? Y que haya logrado instalar, ¿cierto? Y convocar a partir de eso un proyecto, un programa político que está movilizando, ¿no? Probablemente eso explica también las dificultades que ha tenido Evelyn Matei, ¿no? Que a ratos se la presenta solo como víctima de circunstancia, por un lado de una eventual campaña sucia de republicanos, que puede ser que haya algo de eso, pero también como víctima de un escenario polarizado, ¿cierto? Y sin embargo, si uno mira la candidatura de la propia Evelyn Matei, ha tenido severas dificultades, como también las tuvo Carolina Toa, que son responsabilidad de ese liderazgo y de ese entorno, ¿cierto?, para encarnar con credibilidad y consistencia una alternativa moderada realmente, que no despierte dudas, ¿cierto?, de su posicionamiento ideológico, pero que además sea capaz de instalar propuestas, ¿cierto?, que atraigan a la ciudadanía y no en cambio estar concentrada en emplazamientos e interpelaciones, ¿no?, que pueden ser eficaces en un momento, pero no necesariamente ayudan a salir de esa crisis, ¿cierto? Y por lo tanto es probable que aunque en Chile todo puede pasar, que este panorama de José Antonio Kast como favorito y Janet Jara por el lado de la izquierda se estabilice, ¿no? Tengo esa impresión. Porque además, esto tampoco está asegurado, ¿no? Pero Janet Jara está por verse si crece más allá del porcentaje de apoyo de este gobierno, que es valioso, es potente, es significativo, es estable, pero no alcanza, y no es claro que Janet Jara pueda crecer sobre ese techo. Eso es lo que vamos a tener que confirmar en las próximas semanas.
Respecto al clima electoral y lo que viene, difícil saber. Este es un clima electoral polarizado en todo el mundo. En Chile no debería ser una excepción. Es un clima electoral lleno además de mentiras, de noticias falsas, de deepfakes, de inteligencia artificial, de un nivel de debate mucho menos concentrado en las cosas que sirven para mejorar la calidad de vida de las mayorías, sino que sirven para tener 10 o 15 segundos de rating. Y lo que uno debería esperar es, bueno, ¿cuándo van a empezar a aparecer las propuestas más concretas? Mi impresión es que vamos a tener bastante de este movimiento hasta el fin de la inscripción de las candidaturas al Congreso, y dependiendo de eso vamos a ver si hay efectivamente una mejor discusión en términos de política pública, o vamos a seguir en este lodo en el que estamos bastante encerrados hace mucho tiempo. Respecto a las encuestas, en prácticamente ningún país las encuestas están funcionando porque una mayoría silenciosa, algunas veces le llaman así, es una cantidad importante de gente que no quiere decir por quién va a votar, ni quiere decir qué consume, ni quiere mostrarse como muy abiertamente definida, o mejor dicho, no está definida, ¿cierto? Cada día nos acercamos más a aquellos países donde la gente define su candidato en los últimos minutos, porque al final del día sienten que los candidatos no les resuelven sus problemas principales. Y lo que hay es una enorme falta de autocrítica por parte de los políticos respecto a esta situación real. Es decir, no es un problema que la gente no esté involucrada en la política, no es un problema solamente que le aburra o que sienta que los políticos son ineficientes o incluso corruptos, sino principalmente que la política ha abandonado su principal tarea. Y su principal tarea es estar en los territorios, hablar con la gente, convencerla de propuestas políticas concretas. Y ahí creo que la centroizquierda tiene mucho más autocrítica que hacer incluso en los últimos años. Brillante, ¿no? Brillante. Nuestras mejores, este grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Confirman lo que dije? Sí. Sí, después de esto ya estoy en otra categoría. Pero pasemos a otro tema, porque por favor, Machito, Felipe, decimos analista político. Mira, Después de esto no, oye, no, que le gusta la política. Oráculo. Delfos. Gurú. Para No, ti, porque tú- Javier claro, Echeverry. sí. Tú podés para pasar, ti. tú podés Oye. pasar de analista Perdona, hay a que mirar. oráculo y luego gurú. Y hay que Son mirar un tres poquito para categorías. arriba porque Dorothy Pérez Uh, aprueba este programa, ¿no? Hasta Sí. el momento estamos Aprobado, todo bien. Pero nos Todo puso un bien, relojito. sí. Nos puso un relojito. ¿Tú marcaste o no? Tu atraso. No. Hay descuento. Hay descuento. marqué. Hay descuento. Ah, la Ya, huella. Solo para La terminar el huella. tema y para redondearlo, también dijiste, habíamos conversado, Marcelo, en una larga espera que tuvimos el otro día, sobre los operadores políticos y el rol que pueden tener ahora, porque hay algo ahí de eso, y sobre todo, y lo voy a enganchar con el segundo tema, que es cómo se va a comportar el Congreso en este segundo round que va a ser a partir de agosto, donde se inscriben las candidaturas presidenciales y las listas, hasta marzo, primero hasta noviembre y después diciembre, segunda vuelta presidencial, y después marzo la instalación del gobierno, del nuevo gobierno. Lo engancho con las dos cosas porque obviamente uno ve el sistema de operadores políticos cuando no tenéis candidatura demasiado fuerte en un lado, entonces ya es como que la negociada parlamentaria le gana el pulso a la negociada ejecutiva. ¿Cómo lo ve Marcelo Pérez Quiraqueo? O sea, están en una etapa de definiciones. Si uno miraba el Congreso la semana pasada y lo que se estaba votando y la gente que no votó, ¿se acuerdan lo que hablamos de la jugada de la semana anteriormente? Porque bueno, están y poco avance de agenda, pues están todos muy concentrados ya en su propia negociación y en su cupo. Y Primero. y en los huevos de gallina feliz. Además. También. Que fue Porque- temazo la tema semana vamos a No, seguir, porque, tema vamos a seguir partiste en 424, ¿ya? La semana pasada eran 400. 220 cupos, o sea, Ah. solicitudes para 183 cupos. En la lista amplia, que lo que decíamos, toma desde la DC hasta el PC, ¿ya? Ahora van en 225 y tú tienes que llegar al número mágico de 183. Luego de eso es 1000 lugares en la lista, porque no es lo mismo en un distrito donde eligen 8, como el de Maipú, y que se llevan 9, N+1, la lista, por eso son 183, que tú quedes
6 o 7. Y son 155 en la Claro, Cámara de Diputados y los senadores que se reemplazan, digamos, ¿no? Por regiones son saltadas. 23. Ya. Y con 33 diputados que quieren ser senadores, más 17 ¿Senadores? senadores que van a reelegirse, de los 23 que hay ahora que se tendrían que cambiar, o sea, de los 17 que pueden, hay un total de 50 nombres para 23 cupos. Ahora, también eso modifica, porque escuchaba cuestiones con respecto a la operación política de la democracia cristiana y lo que fue los cupos, digamos, ¿no? O sea, Huenchumilla, ¿está hablando de la ideología o está hablando de preservar la especie? O sea, lo que han dicho todo el mundo, incluso alguno de ellos fue brutalmente honesto, ¿ya? Con el tema de acá está en juego la supervivencia. Nuestro líder y gran jugador de este partido, Eric Aedo, digamos. Vocero, va a estar número 1 en la lista, probablemente reelecto, cumbianchero, y aquí hay gente que tiene cupos ya privilegiados que operaron, ¿ya? También la Junta Nacional de la ADC, que es Francisco Huenchumilla, que asumió como presidente, y Yanna Proboste, que es el gran poder controlador en este momento de lo que es la democracia cristiana con un cupo protegido. O sea, y lo que ella parte ya, que es decir, con la omisión del PC. ¿Ya? El Frente Amplio tampoco va a llevar candidato en Atacama, entonces tiene que estar entre Mulet pero eso y Daniela Chicardini. Ya, perfecto. Y más la votación histórica de ella. Entonces tenéis 3 líderes locales, todos de la región, ¿ya? Algunos de ellos provenientes desde Vallenar, son 2 de Vallenar, además, peleando eso, más algunos otros cupos, porque la ADC necesita entre 6 y 8 para poder sobrevivir, y 2 senadores. Por eso te digo que el pulso es ese, digamos. Claro. O sea, porque calculan también que Jara no va a salir y por lo tanto tienen que tener un Congreso más fuerte, ¿o me equivoco, Felipe Simonsen? Mira, yo creo que aquí el juego está hecho y el comportamiento del Parlamento va a estar puesto única y exclusivamente en la reelección. O sea, aquellos que van a reelección van a estar pensando solo en esto y por lo tanto los acuerdos políticos, el sumarse o no, plegarse, digamos, a la campaña, a la candidatura, a la campaña oficialista, tiene que ver única, yo me atrevería a decir que es única, lo único que tiene que ver con eso, únicamente con eso, y creo que no hay otro cálculo que si no es ese, que tiene que ver un poco con la supervivencia de un partido político, además histórico, ¿no? O sea, que también habla un poco de la polarización en la que estamos, en la lamentable intrascendencia que cae muchas veces en el debate político del centro, de la mesura, de la búsqueda de entre demócratas, amarillos, DC, no hay muchos votos. Se ha ido diluyendo un poco eso, pasa a ser invisible y con eso un poco pierde la trascendencia y la importancia que tuvo la ADC y quizás otros movimientos y otros partidos y otras tendencias que han sido extremadamente relevantes y que siguen siendo extremadamente relevantes para poder diseñar una buena política pública. Y el Parlamento va a estar siendo una bolsa de gatos donde cada uno va a estar de verdad buscando sus 15 minutos de fama, sus 2 minutos de TikTok para poder poner algún tema sobre la mesa. Hace poco, hoy día en la segunda, aparecía un poco las conversaciones de Pamela Giles con Franco Parisi. No, sí, o sea, sí, ya es como ya... No sabíamos si París iba al programa de farándula o ella estaba en la lista del partido de la gente. No sabemos si es que él está invitado, claro. Hay un cruce ahí, ¿no? Las ganas y el hambre de comer. Dios mío. El hambre y las ganas de comer. El hambre y las ganas de comer. Exacto. Sí, pero además... Perdone que le corrija el término. Dos candidatos más o menos como en la misma tecla, como antisistema, pero muy mediático, mucho uso intensivo de redes sociales, muy performance totalmente, además con un nivel como de bordeando la agresión política verbalmente, cuando esta cuestión del merluzo o tergiversando la realidad o las cosas que dice Pamela Giles. O sea, hemos visto que en algunas radios le han tenido que parar el carro un poco a Parisi cuando definitivamente miente. Y Pamela Giles también miente. ¿Ya? Y imputa cosas, y están ahí, y probablemente sin la reforma política que el amigo tan sistémico, tan de ese Chile que ya se fue, claro, o que se está yendo, es relevante en el sentido de que no va a haber reforma política, por lo tanto los incentivos para tener estos partidos pyme en esta vuelta siguen siendo iguales. Válidos, porque claro, mucho candidato va a ser electo como independiente en estas listas,
Ya está la primera vuelta más o menos todo ordenadito, aquí la coalición y esto, pero depende del resultado de primera vuelta, ¿ya? Y de segunda vuelta es que puede venir un propio desbande, es decir, el fin de ese pacto, eventualmente, como ha ocurrido antes. Tuvieron una lista y de repente llegan, el resultado parlamentario se eligieron no sé cuánto, no quedaron de mayoría y dijeron, bueno, en realidad nuestro candidato no pasó o va a perder, y dicen, bueno, este pacto, ¡pum!, se desarma y pasa a ser estos famosos acuerdos administrativos, que es lo que está operando ahora. Entonces, claro. Lo que yo te diría es que hay que ver primero de cómo el primer corte que viene cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado, en noviembre, digan, estos son los que quedaron. Primero, ¿ya? Y cómo vienen con los cuadros. La jugada para la segunda vuelta y luego de la elección, cómo se van a comportar y si siguen siendo o no pactos o alianzas también. Se nos pasa el tiempo y tenemos la misma pregunta para nuestras invitadas, ¿no? ¿Cómo creen que se va a comportar el Congreso en este segundo semestre y parte de este segundo semestre, sí, dejémoslo ahí, no acotémoslo. Veamos qué dicen. Mira, yo pasé por ahí y creo que como hoy día las campañas están, ambas campañas, como son de grupos políticos más bien de izquierda, que aspira a la centroizquierda, que representa a la centroizquierda, y de derecha, hay como un ánimo común, digamos, en ambas campañas o en ambos sectores de la candidatura por conquistar ese público de centro. Y yo creo que en ese afán, fíjate que puede ser que el Congreso, lejos de polarizarse, se ponga medio extremista de centro y empiece a morigerar posturas. Siempre van a haber personas, diputados, diputadas, senadores que pueden irse un poco más hacia los extremos, pero creo que la tendencia hoy día está en volver a este extremismo de centro, de buscar acuerdos y hacer que las cosas pasen, porque la gente ya está cansada de tanta pelea y los parlamentarios también están en una disputa electoral. Entonces no va a faltar el que se empiece a desmarcar de su candidato o de su candidata para verse un poco más de centro. Bueno, en paralelo a la competencia electoral sigue funcionando nuestra política, con sus luces y sombras, nuestra política en crisis, y quizás sea interesante mirar lo que puede pasar con el Congreso en esta última etapa de gobierno, ¿no? Que suelen ser de nuevo en política, pero además en Chile siempre hay que estar abierto para las sorpresas, pero yo me imagino que la performance del Congreso va a seguir la dinámica propia de los últimos periodos de un gobierno y además de las tendencias ya más o menos conocidas que atraviesan a esa entidad, ¿no? A esa institución. Entonces, por un lado, como es la última etapa de un gobierno, probablemente el Congreso en estos meses que vienen esté marcado por iniciativas, ¿cierto? Y presiones desde el Ejecutivo para tratar de aprobar alguna de las leyes emblemáticas pendientes, ¿cierto? Y contentar a su electorado, al menos mostrándoles que hicieron el intento, ¿no? A propósito del FES, ¿cierto? De distintas cuestiones emblemáticas para este gobierno, probablemente intenten empujarlas aunque fracasen, porque es una forma de decir, lo hicimos todo lo que pudimos y si no se aprobó, bueno, no está en nuestras manos, ¿no? Pero es probable que veamos algo de eso en la discusión del Congreso, ¿cierto? Estas apuestas del Ejecutivo por sacar alguna joyita de último minuto, ¿no? Pero al mismo tiempo eso probablemente sea muy difícil porque es complicado imaginar que el Congreso escape a la lógica que lo ha caracterizado el último tiempo, que es la de la fragmentación y la severa dificultad para alcanzar acuerdos, en parte porque no hay mayorías parlamentarias y en parte porque no hay disciplina de los propios partidos o coaliciones, ¿cierto? Este gobierno muchas de sus leyes no las ha podido hacer avanzar por la performance de sus propios, de los representantes de su propio sector y no por la obstrucción de la oposición, ¿no? Y esa combinación, ¿cierto? Esta apuesta del gobierno
por demostrar a su electorado que fue fiel a sus banderas prometidas, probablemente choque con el obstruccionismo, la fragmentación y la indisciplina que ha caracterizado el último tiempo al Congreso, al Parlamento en general, ¿cierto? Y que hace muy difícil imaginar que, por ejemplo, la reforma del sistema político pueda ver la luz, aunque, quién sabe, ojalá, quizás resulta, y ojalá así sea. Bueno, se va a comportar como se ha comportado durante todo el último periodo, de una forma bastante individualista, con la calculadora en la mano para aquellos que se van a reelegir, con miradas bastante más populistas que estratégicas, y lamentablemente con una enorme indisciplina respecto a los partidos de origen y también de las coaliciones. No ha sido una relación fácil con el Congreso, pero lamentablemente me da la impresión que lo que viene para después no va a ser mucho mejor. Brillante, una vez más. Ahora, hay varios temas que quedaron fuera, porque obviamente no hablamos mucho de Matei, ¿no? Y de qué pasó con su candidatura, y aquí hay una cosa que está casi en una especie de mantra de la derecha, que en algún momento le sacan el piso a Matei. Es una cosa impresionante como su candidatura, primero con Bachelet, después el 2021, como que pierde fuerza y viene un grupo y ¡bum!, se va para otro lado, ¿no? Que es como lo que uno intuye que podría pasar ahora, ¿no? Sí, está ese temor instalado en la derecha, y porque ha ocurrido en otras oportunidades también, digamos, no abandonar el barco. Parece que opera ahí el extremo pragmatismo, no lo sé, pero la verdad es que sí, está difícil esa... Y déjame vincularlo con el siguiente tema que teníamos acá, que tiene que ver con una nueva ley, que tiene que ver con los cupos en los directorios por cuota, digamos, ¿no? Incorporar, en realidad dice que el 80% no debería ser de un solo género, digamos, eso es lo que dice, por tanto queda un 20% para el otro. O sea, si hubiera un directorio con 80% o más de un 80% de mujeres, tiene que incorporar un hombre, por ponerlo, porque en realidad solo existen directorios de hombres donde no hay mujeres. Pero hay una ley parlamentaria, y lo digo por Matei y las mujeres en la política, pero hay una ley anterior que tiene que ver con los cupos en el Parlamento, y que hubo coteo y que también hubo, pero en algún momento parecía que esa cuestión se bypaseaba, como que echa la ley, echa la trampa, y finalmente uno ve el Congreso y es como que no tengo idea si eso ayudó mucho. ¿Cómo es la apreciación que tienen sobre esto? No sé, desde lo general a lo particular, yo creo. Para esta pregunta en particular, partamos al revés y escuchemos lo que dicen... Me parece bien. Las tres mujeres. ¿Qué nivel de conducción? No, pero eso es otra cosa. Otra cosa. Veamos a nuestra invitada. Oye, por el mismo precio. David Letterman, chileno. No. Además de la misma... Oye, yo me voy. No, yo me voy. David Letterman. Debemos tener a Michael Jordan sentado Sí, acá. pero vamos, hagamos lo que dice Felipe porque él es el que manda. Longobardi. Y a propósito de la ley de cuota en directorio, bueno, la ley de cuota va a funcionar en Chile, la del Parlamento, hasta la elección del 2029. En los primeros momentos de las elecciones, o sea, las primeras elecciones hubo un aumento, sin embargo, ha ido manteniéndose o estancándose, no ha tenido un aumento explosivo. Yo creo que las cuotas son un factor dentro de la participación política de las mujeres, pero como está la cosa, está difícil para nosotras las mujeres ponernos a disposición en primera línea y todo, porque está todo muy bélico, todo muy violento, y pucha, no cualquiera se banca todo eso. Además, las mujeres también tenemos la dificultad de que si salimos del mundo profesional es como un poco un camino sin retorno. Entonces, bueno, yo creo que sirven las cuotas, sin duda. Creo que son medidas afirmativas necesarias en los países, pero no son lo único. Yo creo que lo más relevante es el tema de las labores de cuidado, la corresponsabilidad, por ahí. Un poco lo que tiene que ver con la disputa del poder también tiene que ver con que para que las mujeres salgan al mundo, salgan a la política, salgan a dirigir directorio, los hombres también tienen que entrar un poco en la intimidad del hogar y realizar labores de cuidado. Así que eso, un saludo a Hora de Incidentes. Hora de Incidentes se llama la última parte del Congreso cuando los parlamentarios le hablan a la Cámara. Y
levantan oficio y todo eso. Saludos también a Marcos Silva, saludos a Felipe y a mi querido Marcelo Pérez. Nos vemos. Chao, chao. Este debate, esta discusión sobre las cuotas es un debate grande, ¿no? Y aunque se ha instalado mucho y legitimado mucho, quizás por buenas razones, ¿cierto? Sobre todo aquellas que tienen que ver con la preocupación por efectivamente asegurar la presencia femenina, ¿cierto? En la política, en la empresa, etcétera, ¿no? Quienes creemos que las mujeres son en sí mismo un aporte relevante, ¿cierto? Y que tienen derecho a participar de las distintas instancias, creemos que es bueno contar con herramientas para conseguirlo, ¿no? Pero creo que es bueno a la hora de mirar estas cosas estar abiertos a mirar también sus problemas, ¿no? A ser escépticos de que esto sea la panacea que resuelve todo, y además a ser cautos a la hora de ver los efectos que puede tener en otro sentido, ¿no? Cuán rigidizante puede ser una ley de cuotas, cuán intrusivo puede ser una ley de ese tipo cuando estamos hablando del mundo privado y no del mundo público, ¿cierto? Todas esas son preguntas relevantes, pero además creo que la cautela que hay que tener es que respecto de las cuotas de género hay una gran pregunta, aunque la evidencia siempre hay evidencia para defender distintas posturas, pero una pregunta que se ha instalado es que aunque las cuotas de género aseguran entradas de la mujer, que en algún sentido es positivo, ¿cierto? No aseguran su permanencia, ¿no? Y además la aseguran en ciertos niveles altos, pero no en escalafones inferiores, ¿no? Y las grandes mayorías de mujeres están en esos escalafones inferiores. Y la gran mayoría de las mujeres tiene problemas para permanecer y seguir ascendiendo en las distintas instancias y no solo para entrar a ellas, ¿no? Y probablemente el foco tenga que ponerse en ese horizonte más integral, ¿cierto? Para efectivamente promover los cambios culturales que buscamos y no quedarnos así como satisfechos y complacientes porque extendemos este recurso tan de moda, ¿no? Por cada una de las instancias, ¿cierto? Yo creo que ese es un debate abierto que es relevante de tener. Oye, no, brillante lo que han dicho nuestras invitadas, nuestras mujeres de nuestro grupo de WhatsApp. Es que por eso a mí me parece súper importante, porque si no, si que hablábamos antes, yo que ya había escuchado. Quedamos como mansplaining. Iba a quedar exactamente. Ahora expliquemos lo que ellas dijeron. Mira, lo que quisieron decir, yo les voy a explicar. Espérense un poco. Lo que en realidad claro, lo que decir. ellas quisieron expresar. Digamos. No, pero fíjate, yo comparto mucho lo que dice Josefina. Josefina, que además, voy a contar una infidencia aquí, perdón, es vecina de mis papás, puerta a puerta. La Besi, conocida como... Mira, sí. O sea, y tiene 2 hijas encantadoras y que van a la casa de mis papás, y mis papás son muy felices de recibirla. Pero hay un encuentro no casual, digamos. Sí, no, yo creo que por eso accedió a también, venir a claro, nuestro podcast. También tenemos a alguien que ha participado en esto y legislando algún tipo de emociones sobre estos temas que luego de la reforma electoral del 2017, que pone la paridad, para explicarlo, 60-40, en las listas parlamentarias. En las listas, claro. Claro, y no en la salida. Para el plebiscito de entrada, el primer proceso constituyente fue con paridad de salida. Entonces, bueno, la Nati que participó, que fue diputada, que además, bueno, hay que hacer el disclaimer, también es amiga de esta casa, trabajamos juntos, yo también la apoyé un tiempo en el Congreso cuando ella estuvo ahí, nos conocimos hace muchos años. Participaron y siempre hubo la idea de ir consolidando ya los espacios de paridad, tanto en la salida, pero también en este tipo de proyectos. Primero fue en las empresas públicas, luego en los gabinetes de paridad, en los directorios de las bancadas también. Por ejemplo, algunos de estos partidos tenían una paridad distinta a lo que dice la ley, y también entrando en este proyecto que es muy sentido desde el Ejecutivo sobre la paridad en las empresas. Pero y la Nati también dice algo también que es muy cierto, que ambas, digamos, concuerdan en eso, que es que esto no es la solución, no es la panacea
para poder resolver la participación de mujeres en cargos de alta dirección. No lo fue tampoco la ley de cuotas, ¿no? Tuvo un impacto, después tuvo una baja y por lo tanto hay otras cosas que son... O sea, es un sistémico, hay son otras muchísimo más variables. estructurales Sí, que tienen que ver con la coparentalidad, con la corresponsabilidad, Sí. perdón, un poco con eso. Y claro, uno puede fijar, porque esta ley lo que establece es que parte con un 80 y la idea es poder ir reduciendo la cuota máxima de un solo género a 60%. Máximo Eh, 60. Claro, que tenga el máximo 60. Partir con 80 y con el largo del tiempo ir disminuyéndolo. Establecer también que hayan incentivos y haya reconocimientos a directorios que se sumen con anterioridad a los... ¿Hay incentivos o hay garrote? No, hay incentivos. Ya. No tienen como, digamos, no hay mucho como sancionar, por así decirlo. Pero Ahora, sí, podrían pero sí sacarlo de un listado pero sí de promover acciones. y si que contratan con el Estado, tienen como un sello de cumplimiento con las políticas de Pero inclusión hay un incentivo también dentro de decir que se califica mejor dentro del puntaje. Por eso, Claro. en el caso de contratación con el Estado, tienen como ese sello y suma, digamos, más. Claro, para no hablar más de puntos. ventaja, Y la digamos. CMF podrá evaluar, digamos, el cumplimiento de la ley y estructurar, digamos, otros porcentajes en determinado momento. Y queda con la responsabilidad de evaluar un poco el cumplimiento Claro, de la hay un de la comité ley. interministerial también, Y público-privado. y público-privado, interministerial, pero también... Hacienda, economía y público-privado. Claro, pero también hay un listado de que se puede ir consultando, que lo tiene la CMF, sobre la composición de los directorios en distintos tipos de compañías, sociedades anónimas abiertas, entiendo yo. ¿Ya? Sí. Y claro, efectivamente va a haber un consejo que cada 4 años va a ir evaluando, entidad por entidad, digamos, la aplicación de esto, porque si tú te pasas o no logras el recomendado que hay, porque es progresivo, es decir, te pueden obligar, digamos, también a entrar a esto. Entonces, no es la solución definitiva ni mucho menos, pero constituye un avance. Un avance. Y claro, donde están los cargos de mujeres en el trabajo es mucho más abajo. Entonces, ¿cómo uno hace para efectivamente promover que aquellas mujeres sí den el salto hacia la primera línea, digamos, gerencial y a la primera línea hay línea desafíos corporativa? de igualdad salarial. También había un proyecto sobre igualdad salarial que se estaba tramitando. Igual pega, igual paga. Claro, que está ahí lento, que es parte de todas estas agendas que nos comentaron acá y que han sido impulsadas en los últimos años. También había una reforma que entró el gobierno, otra política, pero que entró como dentro del paquete, pero que no avanzó, que también es la paridad de salida. ¿Ya? Al igual... paridad de salida en las elecciones, ¿ya? Pues sobre todo las parlamentarias. O sea, no solamente en las listas, sino que además Claro, los que tienen esa- que ser... y que también- bueno, pasó en el primer, lo que tú decías, en una de las Exactamente. constituyentes. Y que también Claro. lo dice también muy bien, muy precisa, de Lucía Damer Ernesto. Exactamente. Gran anfitriona, ¿ah? Gran anfitriona. Hay que decirlo, yo no he sido invitado. No, también. no he tenido la suerte. Hay que decir no, que yo le mandé WhatsApp a mis amigas personales y ninguna me respondió, digamos, ¿no? Lo que habla Tremendo. muy bien de mí, digamos, ¿no? En términos de De mi la capacidad y mi llegada. de convocatoria. Hay gente que ni de- siquiera me de- contestó. yo creo que convencimiento. el Claro, más sí. planning. Sí. Ahora, déjame decirles una cosa. Hay un tema que ha cambiado los últimos 10 años y que hay evidencia al respecto, que es la preparación de muchas mujeres. Hay cursos en la universidad, posgrado y un montón de cosas que están preparando a mujeres para tomar cargos de alta dirección y también cargos ejecutivos, digamos, ¿no? Porque, y aquí hay varias cosas que han pasado en el país. Las mujeres no están teniendo hijos, es decir, o están postergando la decisión de tener hijos al menos 10 años. Pasamos de los 25 años promedio a los 35 años promedio para tener hijos. O sea, evidentemente la incorporación de la mujer al trabajo ha hecho, ha tomado un rol, pero además son las cuidadoras y tienen este doble rol que es súper difícil en un país que ese tema cultural está olvidado. ¿Cómo no recordar el tema de los papitos corazón y el de descubrir que hay un 80% de gente que no pagaba la pensión alimenticia? Y que había una especie de cultura que perdonaba y normalizaba un poco esta situación, y para la mujer era el doble de pesado, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que han cambiado culturalmente, pero que uno vuelve, y voy a volver a esa pregunta, el arreglín y la pillería, como le gusta decir a Marcelo Pérez Quinaqueo,
el área chica, la bicicleta y la demás, El taquito. el taquito y el lujito, hace que todas estas políticas públicas y que todas estas ideas finalmente la lleven los mismos poderes de siempre y que vayamos cortando, porque en realidad era como un simulacro nomás esto. O no, o soy muy pesimista. No, yo creo que la ley, o sea, nosotros tenemos una tradición bien legalista y creemos que con las leyes se modifican conductas. Y las conductas no se van a modificar si es que no hay una transformación cultural y quizás generacional. Claro. Yo solo como antecedente, mi familia tiene una pyme y tenemos un directorio. Y tengo la fortuna de compartir directorio con 2 mujeres que equivalen al 40% del directorio. Ya. Y de verdad que la mirada de 2 excelentes profesionales ayuda de verdad muchísimo a tomar mejores decisiones. Pero eso también vino a través de un convencimiento que tuvimos nosotros de decir, oye, aquí necesitamos incluir, no a cualquier precio, sino que gente buena. Y las mujeres hoy día están, efectivamente, tengo la suerte de tener muchas amigas que estén en condiciones de asumir este tipo de tareas, responsabilidades, y creo que en el fondo la ley solo es un llamado de atención para estos efectos y que requieren de un cambio estructural, de un cambio generacional, de un cambio de visión, porque sin eso no vamos a llegar a ninguna parte, y si es por tener cupo por el cupo, no pasa mucho. Yo creo que no se trata como de altruismo ni de ese tipo de cosas, sino que es la necesidad de incorporar, ¿ya? Y el valor que generan tener unas miradas más diversas, ¿ya? Sobre los temas laborales, las relaciones, los equipos, o sea, los ambientes que se generan en trabajo con colectivo, cuando hay paridad, es un valor que se genera y también una distancia con respecto a lo que uno venía haciendo antes. Entonces, de partida hay una adaptación, hay un aprendizaje también. Yo trabajo en algunos lugares donde hay mayor cantidad de mujeres que hombres y se nota la diferencia a la hora de encarar las formas de trabajar. Está el típico argumento que me dicen mis hijas, digamos, ¿no? Tú preguntarías ese tema si fuera al revés, es que los hombres aportan esta visión distinta, no lo preguntaríamos. En realidad lo que tenemos son mejores profesionales. De acuerdo, y estamos cargados de sesgo, y está claro. Entonces, lo digo porque sé que a dónde me va a llegar. Pido disculpas por esta gente, por favor. No es su culpa. Nacieron de verdad que cuando uno equivocado. De que cuando uno empieza como a explicarlo y a tratar de generar la paridad en el discurso, se van notando también esos sesgos culturales. Y esas aproximaciones de decir, bueno, en realidad tú igual sigues hablando como hombre, que es súper, no es sencillo, en el fondo, desdoblar, o sea, sacarse esta mirada. Esos sesgos y esos sesgos. Los sesgos masculinizantes, culturales, sobre todo cuando uno es la edad que tiene, de la región que viene. Y los gustos que uno tiene. Pero también es la actividad en la cual uno ha estado probablemente gran parte de su vida profesional. Yo creo que también eso. Entonces, cuesta, pero en el fondo uno también tiene que reconocer, o sea, el apunte que le van a hacer, que Marco dice que van a hacer, probablemente en este momento, que lo están escuchando a mí, me lo van a hacer y es real. De todas maneras. Síganos en Hora de Incidentes en Instagram, también estamos en YouTube, estamos cerrando, nos pasamos del tiempo que nos habíamos fijado, estamos llegando a una meta. Nos están echando. Sí, ya nos vamos. La cuenta, por favor. Sí, nos vemos la próxima semana, Hora de Incidentes especial de Semana Distrital, y nos volvemos a los territorios. Sí. Al territorio. Nos volvemos al territorio, queridos amigos, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao.